Vamos a ir a la página 52. Dice las 12 edades, el sistema propio de la Biblia. Seguimos ahí, un poquito más. Ahora vamos a ver tres preposiciones que están escritas en letra negra ahí en la cartilla, tres preposiciones. Y vamos a ir de una a la primera. La primera preposición dice lo siguiente. La primera preposición dice, este siglo y el venidero, tomados en conjunto, agotan todo el tiempo, incluido el tiempo sin fin del estado eterno. Ahora vamos a explicar que esos dos, el siglo y el venidero, agotan todo el tiempo, incluido el tiempo sin fin del estado eterno. Es decir, el siglo venidero, el siglo presente termina, pero el siglo venidero nunca terminará, será para siempre. ¿Sí ve la diferencia entre los dos siglos? Este siglo va a terminar. ¿Cuándo termina? Cuando Cristo regrese. Ahí se acaba la edad presente y el siglo venidero no tiene ¿qué? Fin, es eterno. Por eso la palabra que usted encuentra cada rato en la Biblia, por los siglos de los siglos, amén. Los salvos estarán por los siglos de los siglos con Cristo y los condenados estarán por los siglos de los siglos en el infierno. Eso es otro nivel. No son 10.000 años, no son 20.000, 7 billones, 15 billones, no. Se ve tan difícil para la mente entender. Piense en el número más grande que a usted se le ocurra. Nunca va a tener un número más grande porque después de ese hay otro número. Nunca lo va a encontrar. Porque la matemática es infinita. Porque es una ciencia dada por Dios para los hombres. La matemática es infinita. Usted dice, no, el número más grande son 58.000, nada. Póngale un 1 o agréguele un 0. ¿Sí ve? No hay tiempo, aunque es un tiempo, pero es un tiempo eterno. La forma más sencilla de subrayar la verdad de esta primera proposición es comparar los dos pasajes paralelos de Mateo ¿qué? Los mismos que vimos ahora. Y su paralelo utilizan la terminología de las 12 edades. El pasaje paralelo utiliza un lenguaje diferente pero sinónimo para transmitir el mismo significado. Y ahí están los dos versículos y en negrillas las palabras clave. Vamos a leer solo las negrillas. No se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Usted no se imagina lo profundo que es esa frase. Un pecado que nombran que no será perdonado en este siglo y en el venidero. O sea que eternamente va a estar esa persona o esas personas condenados por ese pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado, ¿qué? O sea, ese pecado es eterno. Nuestros pecados no son eternos, gracias a Dios, por Cristo. Eran eternos, ya no son eternos. ¿Dónde quedan nuestros pecados? En la cruz. Pero aparte de eso, se quedan ¿dónde? En este siglo. No llegan a la era venidera. Ninguno va a llegar allá. Si un solo pecado, uno, entra con una persona que dice que es salva, esa persona va al infierno, no va a ir al cielo, porque por un solo pecado puede ir al infierno. Tan chévere, ¿no? Usted va a entrar sin ninguno, limpio totalmente, como el Hijo de Dios. Dice, seremos semejante a Él en gloria. Eso es impresionante. No es necesario para nuestros propósitos discutir las difíciles cuestiones relacionadas con el pecado imperdonable. Lo importante para el presente propósito es simplemente que es imperdonable cualquiera que sea, porque ese es un debate, es otro tema que tenemos que ver después porque nos gastaría mucho tiempo. El carácter imperdonable de este pecado queda claro en ambos pasajes, pero de maneras diferentes.
Mateo dice que este pecado no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, y Marcos especifica este mismo punto cuando transmite el significado de Jesús con las palabras: nunca tiene perdón, sino que es culpable de un pecado eterno. Por tanto, aprendemos que un pecado que no se perdona ni en esta edad ni en la venidera, nunca se perdona, sino que es un pecado eterno. Claramente las dos edades son equivalentes a todo el tiempo. Las dos edades juntas agotan todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Y ahí sugiere Marcos 10:29. No sé si usted está entendiendo algo que tiene que ver con la condenación eterna. Y es que todos, absolutamente todos los pecados estarán en la mente y en el corazón de esas personas eternamente. Y ese será su tormento, recordar cada uno de sus pecados durante toda la eternidad. Si no es una llama de fuego en los pies, no, eso sería más fácil. Es eso, que ni uno les fue borrado, ni uno. Si vivió 80 años y 80 años pecó, todos esos los va a tener allá. Y por eso va a estar allá. Y nosotros ni uno. ¿Se ve la diferencia? Y esa es la gracia. Y es esa gracia que nosotros tenemos que valorar aquí mientras somos creyentes en la tierra. La frase en el siglo venidero, vida eterna, sugiere claramente que el siglo que seguirá al presente, el siglo venidero, es tan eterno como la vida recibida en él. Por eso nosotros ya estamos allá, pero todavía no. ¿Por qué estamos allá? Porque ya recibimos vida eterna, por eso ya somos parte de ese siglo. Nosotros ya somos parte del siglo venidero para salvación. Dice otro pasaje importante es primera de Timoteo 6, 17, 19. Ya lo leímos, entonces voy a seguir explicando. Este pasaje enseña que existen las verdaderas riquezas y la vida eterna del futuro. Verdaderas riquezas. O sea que en este siglo hay riquezas que falsas. En este siglo, todas las riquezas de este siglo son falsas. Si usted cree que la salud es una riqueza, usted está equivocado. Porque esa salud pertenece ¿a dónde? A este mundo. Si usted cree que el dinero es una riqueza para este mundo, pero no puede tener nada que ver con el mundo venidero. Mire lo que dice. El griego detrás de esta traducción es literalmente el venidero 1. Dice, y claramente se refiere a la era venidera. Esto contrasta con la vida temporal y las riquezas inciertas del mundo presente. Yo creo que usted ha escuchado la frase que dice que la salud es una riqueza. No, señor, la salud no es una riqueza. Porque la salud es de este mundo y en la vida eterna no hay salud porque no hay enfermedad, por la sencilla razón. Y por eso la gente dice, no, ¿qué le pide a Dios? Salud, solo salud. Y el que tiene salud tiene todo, dice la gente. Falso. El que tiene salud tiene una mano de problemas a veces porque vive en este mundo. La implicación es que esas dos edades agotan todas las condiciones humanas concebibles. Las dos clases de vida y las dos clases de riquezas se corresponden con las dos edades. La implicación es que esta edad y la edad venidera agotan toda la historia humana hasta el fin, hasta el tiempo sin fin del estado eterno. Note que él ha terminado varios párrafos con esa frase. Ahora bien, lo que he dicho hasta ahora presupone la respuesta a la pregunta conexa. ¿Cuándo comenzó esta era? Que era la pregunta que hacíamos hace 8 días. Es importante, sin embargo, para el pleno establecimiento de la primera proposición, la que estamos mirando, abordar la pregunta directamente. Las pruebas examinadas hasta ahora ciertamente nos obligan a decir que esta era se originó en el comienzo de la historia humana. Sin embargo,
¿hay más pruebas de que sea así? O sea, tienen que haber pruebas. Cualquiera puede decirlo, pero tiene que demostrarlo que la era comenzó allá y acá lo va a explicar. El capítulo 2 del libro de Anthony Hoykema es sobre esto. Espero que usted, si no lo ha leído, lo lea. Eso es espectacular. Le aclara a usted la escatología inaugurada y la escatología establecida. Es decir, que ya existía, pero que se establece con Cristo cuando Él viene a la tierra y se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Eso dice Anthony Hoykema. Lo leí ayer. Bueno, o lo volví a leer. Dice sí, la hay, es decir, que sí hay evidencia. La Biblia enseña que esta era se originó en el principio de la historia humana, en el momento de la creación y la caída de la humanidad. En otras palabras, comienza en ese complejo de eventos registrados en Génesis 1 al 3. Si esto es cierto, entonces esta era no comenzó en el momento de la primera venida de Cristo, sino que ya existía desde el principio. Sí, existía, y por eso usted cuando estudie un tema como estos, le recomiendo que no estudie un solo autor, debe estudiar por lo menos unos 3 o 4 para tener un mapa claro del tema que está hablando. Sí existía, pero no se había manifestado tan claramente porque estaba velado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, si alguien le pregunta, bueno, ¿y desde cuándo comenzó la era que ustedes hablan? Desde Génesis, pero se hizo clara con la venida del Señor Jesucristo. Antes no era clara, pero está. Dice, el origen de la terminología de las 12 edades lo demuestra. ¿Vamos ahí bien? Página 53, ¿vamos bien? Este siglo y el venidero era una terminología que sistematizaba el contraste del Antiguo Testamento entre el actual estado de cosas existentes y el futuro orden redimido. Es decir, ya estaba allá y era un sistema que tenía que más adelante ser contrastado ¿con qué? Con el nuevo para entenderlo. Hablábamos con alguien ahorita que ¿por qué ellos no tuvieron esto? Hay una respuesta sencilla, porque no lo necesitaban. Sencillo. Dios le da a la iglesia en cada era lo que ella necesita. ¿Por qué no lo necesitaban? Porque no tenían lo que tenemos ahora en el mundo. Ciencia, filosofía, conocimiento humano que ha avanzado en 7,000 años, ¿sí? Una visión o cosmovisión o muchas cosmovisiones mundanas para las cuales tenemos que tener una cosmovisión cristiana clara. Ellos no tenían eso, ¿sí? Los Antiguos Testamentos no tenían la lucha con todas esas ciencias que nosotros hoy en día tenemos que enfrentar. Por eso no era necesario toda esa enseñanza. Pero ellos no recibieron el estudio de la escatología, pero vieron el fin. Juan vio el fin, vieron el siglo venidero y estaban seguros que al morir iban a ser llevados ¿a dónde? Al siglo venidero. Tal vez no lo llamaban así. Esto en el Antiguo Testamento no se usan los términos siglos venideros ni nada de eso, por eso estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero sí se habla de que no dejarás que mi alma quede en el Seol, de que yo veré tus ojos. Lo usan en otro lenguaje en el Antiguo Testamento, pero está. ¿Queda claro? Dice, mire lo que dice acá, dice, probablemente tuvo su origen en los rabinos del periodo intertestamentario y fue adoptado por Jesús y sus apóstoles como una forma precisa de exponer sistemáticamente las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta era ya debía existir en el Antiguo Testamento. ¿Sí ve? Pero los términos no. La terminología no era igual. Esta terminología que estamos hablando fue dada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Él es el que habla más del siglo venidero en Mateo 24 y todos los pasajes escatológicos. Siguiente imagen para que la miren en su celular.
Sí. Sí, señora. Y recuerden, es clave esto, y ustedes ya lo saben, pero se lo recuerdo, que la revelación ha sido ¿qué? Progresiva, desde Génesis hasta hoy. Entonces, si Cristo no viene, la iglesia futura tendrá más luz que nosotros y estará preparada para la venida de Cristo. Pero si viene en esta, entonces Dios nos dará más luz a nosotros. ¿No le parece? Dios nos dará más luz. El antiguo pacto, dice ahí, el Antiguo Testamento hablaba de, y hay una flechita hacia abajo, de un orden presente de pecado y aflicción. ¿Sí ve? Y un orden futuro de redención y bendición. Eso hablaba del Antiguo Testamento. La terminología rabínica sistematizada como este siglo y siglo venidero. Ahí está la forma como el Antiguo Testamento presentaba el presente. Para ellos el presente era un estado de pecado y aflicción, y para ellos el futuro era un estado de redención y bendición. Igual a nosotros. Pero lo que pasa es que se incluyen las palabras siglo, este siglo y el siglo que venidero. Ahora pregunta, hágalo al revés, lea hacia allá. Este siglo es un orden presente de pecado y aflicción. Y el siglo venidero es un orden futuro de redención y bendición. ¿Sí ve el ejercicio al revés? ¿Cómo se entiende? Claro. Si usted lo lee a la flecha al revés para allá, como la está señalando, usted ve el dibujo y lo lee de aquí para allá. Entonces léalo como los hebreos, al contrario, para allá. Y lea primero, este siglo es un orden presente de pecado y aflicción. Es así para la iglesia. Y el siglo venidero es un orden futuro de redención y bendición. ¿Se ve tan claro ahí? Ahí dice Jesús y los apóstoles, abajo dice, nunca enseñan que esta era actual sea de origen reciente. Desde el principio de su ministerio, Jesús da por sentado que esta era ya existe. ¿Por qué es importante tener en cuenta que la escatología existe desde Génesis para no separar los dos testamentos y para no caer en un problema de interpretación después? Usted no los va a poder unir en tres eras, claro, y que seríamos presbiterianos porque para ellos el pacto en el Antiguo Testamento es una cosa y en el Nuevo Testamento es otra. No, es un solo pacto donde el Señor tiene una sustancia y administraciones. La sustancia es la misma, la salvación. Dice, el carácter de esta era apunta a la conclusión de que se originó en el complejo de creación caída registrado donde Génesis 1:3. Vamos a pasar ahí a la segunda proposición. A la segunda proposición, por favor. Acompáñenme a la segunda proposición. Esta era y la venidera son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes de la historia del mundo. ¿Alguien quiere ayudarme con esa preposición? ¿Qué es cualitativo? ¿Ah? Esta era no evoluciona ni cambia a través de ningún proceso natural o gradual hacia la era venidera. La diferencia es que existe entre el orden natural y el sobrenatural. Y está el pasaje claro. A ver, le explico. Ninguna era, ninguna época de la humanidad ha sido mejor. Ninguna. Y esta no es mejor que todas las que han pasado. Por eso dice que esta era no ¿qué? Evoluciona. Esto es tan importante entenderlo para una cosmovisión cristiana. Escuche. Este tiempo, no importa qué haga la raza humana, nunca podrá llegar a la era venidera por sus propios medios, es lo que está diciendo. Ninguna generación que haya existido o que vaya a existir va a poder llegar a la era venidera porque sea mejor que otras razas o otras culturas o otras épocas que ya pasaron.
Es decir, cuando empieza el proceso después de la reforma, donde viene el modernismo y donde nace la ciencia, los artes, la pintura, la industrialización, las escuelas, las universidades, los colegios, el mundo pensó que era la mejor etapa y que eso iba a crear una raza humana mejor. Entonces que no iban a haber tantos ladrones, porque la gente empezó a estudiar y antes no estudiaba. Que ahora la gente no iba a robar porque ahora había una industrialización global y hay trabajo para todo el mundo, pero sigue habiendo ladrones. Entonces lo que está diciendo es que la era humana no evoluciona hacia la era venidera, jamás. Es algo sobrenatural. ¿Solo lo da quién? Dios. Solo Dios permite que seres humanos de esta época puedan estar eternamente con Él para siempre, por un proceso llamado ¿qué? Elección. Solo los elegidos estarán en la era venidera con Cristo. Leamos Lucas 20, 27 al 40. Voy a leerlo, ¿listo? Y ahí está toda la explicación. Léalo ahí mientras yo lo voy leyendo, sígame en la lectura por favor. Lucas 20, 27 al 40. La pregunta sobre la resurrección, dice ahí, ¿cierto? Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y la historia usted la conoce, que hubo 7 hermanos y que el primero tomó esposa y luego se murió. Bueno, viene el proceso. Versículo 34, la respuesta de Jesús. Los hijos de este siglo se casan. Los de este siglo se casan. Buena noticia para algunos. Los de este siglo se casan. Y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos, pues para Él todos viven. Si ve que ellos están vivos en la presencia de Dios, nunca quedaron en un lugar de muerte, siempre estuvieron delante de ¿quién? Del Señor, los 3 patriarcas. Eso es una interpretación falsa de algunas corrientes que dicen que los del Antiguo Testamento no estaban en la presencia del Señor hasta que Él fue a la cruz. Ahí está diciendo que ellos están ¿qué? Vivos y viven ¿para quién? Para Dios. Siempre han vivido para Él. Luego dice, respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. El tema de este pasaje, dice, es la resurrección de los muertos. Del versículo 27 al 33, como los 38 a 40, abordan el tema de la resurrección de los justos muertos. Y el Señor utiliza la terminología de las 2 edades para contrastar esta edad presente con la edad de la resurrección. La edad venidera. ¿Cuáles son las diferencias entre esta era y la venidera según este pasaje? Se encuentra en la superficie de este pasaje tan claro y literal. Hay contrastes en cuanto al matrimonio, en contraste con no matrimonio. Muerte en contraste con ¿qué? No muerte. Hombres buenos y malos mezclados en contraste con solo hombres buenos, y hombres naturales en contraste con hombres resucitados. Estos contrastes recuerdan muy claramente los conceptos paralelos que se encuentran en la parábola de la cizaña. Observe de nuevo el contraste entre el trigo y la cizaña mezclados, hombres buenos y malos en la era. ¿En cuál era? En esta. Por eso el posmilenarismo
En todas las clases tenemos que estar alertas en cómo la postura que estamos explicando es la postura ¿qué? Amilenarista. Por eso el posmilenarismo no encaja, porque para ellos va a haber una época en que solo van a haber hombres buenos aquí en la tierra, lo cual es imposible. El siglo de oro, el milenio de oro, solo cristianos en la tierra. Debe ser aburrido estar en la tierra y solo cristianos. Para eso está el cielo, donde estamos todos los salvos. ¿Sí? Imagínense todos cristianos. Para que eso sucediera, solo habría una manera y es que Adán no hubiera caído. Así sí. Si Adán no hubiera caído, usted miraría a una persona y él tendría la imagen de Dios y el pecado no habría entrado a la tierra y no había adulterios, ni fornicaciones, ni robos. Pero ¿para qué vivir en esta tierra así? Claro, ¿para qué? Postmilenarismo aparece en esa mentalidad donde se dice que hombres mezclados con hombres buenos y malos, nunca, hombres buenos la tierra nunca va a tener. Hombres salvos y hombres perdidos, sí. Pero la tierra no tiene hombres buenos, todos hemos pecado. Acá dice, observe también el contraste entre los hombres naturales en la era presente y los hombres glorificados, resplandecientes como el sol en la era venidera. Y pasa a Mateo 13:24, que es la parábola de ¿qué? Vamos a Mateo 13:24. ¿Qué horas son? 8:29. ¿Mateo qué? Si necesita escuchar la clase, la mando al grupo otra vez, porque algunos no están entendiendo y no piden las clases. Bueno, es bueno escucharla otra vez, aprende, le queda algo, lo que estaba ocupado en su mente aquí, de pronto lo entiende cuando la esté escuchando. Bueno, ¿cierto, Rocío? Bueno, muy bien. Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta es la parábola de ¿qué? Del trigo y la cizaña. Ya la estudiamos, pero aquí él se hace su estudio poderoso acerca de ese estudio tan interesante. Eso está desde Mateo 13:24 y va hasta Mateo 13:43. Habla de la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla y la mostaza, la de la levadura y el uso que Jesús hace de las parábolas. Mire el siguiente dibujo que está ahí abajo. ¿Qué fue lo que explicamos? Matrimonio, no matrimonio, muerte y morir, no muerte ni morir, hombres naturales, hombres resucitados, coexisten justos e impíos. Ahí están los dos siglos, las diferencias. Continuamos la otra clase con proposición 3. Este siglo y el venidero están divididos por el juicio de los impíos y la resurrección de los justos, que pone fin al siglo, a este siglo, e inaugura el venidero.